Se encuentra con nosotros Hans Theodor Rieger, presidente de la Cámara de Mandioca y Almidones. Vamos a estar hablando acerca de la situación del rubro, del sector. Parece que hay finalmente acuerdo entre los productores y también los industriales, que tiene que ver con la producción y especialmente los nuevos mercados que se tiene en nuestro país, que tiene Paraguay, para el mundo. Hans, como siempre, un placer tenerte aquí en los estudios. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Hans, finalmente hubo un acuerdo entre los productores, los industriales, en relación a este inconveniente que había, ¿no? De que se había cerrado algunas fábricas, se estaban rehusando a trabajar por una cuestión directamente económica, ¿no? Sí, en realidad nosotros de las dos plantas que tenemos en Caguazú, desde el 18 de marzo, un grupo de productores y especialmente un grupo de fleteros cerró la planta, cerró las dos plantas, obviamente con un daño muy importante para la industria por no poder trabajar durante prácticamente 2-3 meses. Y también una de las plantas quedó durante 2 semanas al total abandono, así que para nosotros fue un desafío muy grande. ¿Hubo pérdidas en ese tiempo, Hans? Y claro, si la planta no puede trabajar porque este grupo de personas no permite el acceso cada hora, cada día, cada semana que no se puede trabajar, causa daños a la empresa. Porque no se tiene producción, justamente, ¿no? Claro, claro. Independientemente a que no se puede seguir vendiendo, no se puede exportar, por suerte tuvimos stocks fuera de la planta para poder seguir con nuestras actividades de venta, pero sí es una muy mala señal que nosotros damos al mundo. Ya, a partir de ahora, esta cuestión, al menos por ahora, ya está subsanada. Digo que están trabajando normalmente, están teniendo producciones, ¿no? Bueno, en realidad nosotros estuvimos negociando durante las últimas semanas con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con algunos representantes de los productores, también con representantes de la Federación Nacional Campesina. Y en la semana pasada nosotros acordamos que vamos a seguir trabajando. Ahora empezamos a trabajar en nuestras dos plantas en Caguazú. Adicionalmente estamos molinando mandioca también en las dos plantas que tenemos en San Pedro y esperemos que este acuerdo dure para lo que resta del año. Ya, y en materia de precios, ¿el Estado va a tener participación con los productores o con los industriales? ¿Cómo es esta cuestión? Porque aparentemente el Estado, al menos la información preliminar que se maneja, que estaría subsidiando a los productores. ¿Es así, Hans? El precio con el cual nosotros empezamos a producir en San Pedro este año fue de 319 guaraníes. El precio promedio de los últimos 10 años está en 323 guaraníes el kilo. 323. Esto significa que empezamos el año con precios relativamente buenos. Anteriormente siempre se decía si las plantas pueden pagar entre 300 y 300 guaraníes el kilo, estamos bastante bien. Sí, obviamente es mucho más bajo en comparación a los últimos 2 años, donde el precio estuvo entre 500 y 600 guaraníes el kilo. Ahora sí, antes de estos 2 años, nosotros estuvimos con 2 años de pésimos precios que estaban entre 170 y 200 guaraníes el kilo. Por esto partíamos que el precio de 319 guaraníes era relativamente bueno. Lo que sí, durante el último mes los precios han bajado a nivel internacional y que hoy estamos entre 270 a 280 guaraníes el kilo. Por esta razón y por la presión que hicieron este grupo de fleteros en las plantas de Codipsa en negociaciones con el ministro de Agricultura, se llegó a un acuerdo donde el ministerio promete pagar un apoyo al pequeño productor por los gastos de flete y cosecha. Y el acuerdo hecho indica que se va a pagar 100 guaraníes por kilo a los productores que entregan mandioca a las plantas. Este apoyo se va a pagar por la mandioca entregada de junio a septiembre de este año y corresponde a un pago directamente a los pequeños productores y que entregan hasta 60,000 kilos. Lo que es por encima de los 60,000 kilos no se paga este apoyo.
Pero este es el acuerdo y la promesa que ha hecho el gobierno a pagar a los pequeños productores de mandioca. Esta información es nueva, o al menos el acuerdo ya no, pero que se dé a conocer sí. Entonces habla un poquito de la inyección económica y de un Estado, me parece que es subsidio directamente. La presión de los productores que han conseguido seguramente lo que se proponía, ¿no? Tener un precio, digo bien, es superior a lo que está pagando el mercado. Adicionalmente, hay una iniciativa de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados donde sí directamente se habla de un subsidio al rubro de la mandioca, que tengo entendido que no corre, pero esto sí, lo que va a hacer el ministerio, el ministro Lichi sí habla de un apoyo a pagar este año específicamente para solventar un poco los gastos de flete y cosecha. ¿Qué pasa después de septiembre, Hams? Porque este acuerdo, como estás comentando, es hasta ese mes. Después las plantas continúan trabajando efectivamente o se tienen que volver a sentar. ¿Cómo queda en ese periodo de tiempo en materia de la industria en sí, cómo trabajan y cómo trabajan los productores en ese tiempo, en ese periodo? Todas las industrias lo tienen bien claro que es un tema muy delicado porque nadie puede saber lo que pasa después de septiembre en los mercados internacionales. Esto lo que se está prometiendo y haciendo ahora es apagar un fuego específico, pero yo creo que a mediano y largo plazo tenemos que apuntar a otras medidas de apoyos. Tenemos que crear las circunstancias para que podamos ser competitivos con nuestra producción de mandioca. Porque es imposible subsidiar empezar a subsidiar un rubro en nuestro país en forma directa porque uno nunca sabe dónde termina esto. Yo creo que lo más eficiente, lo más recomendable es producir de tal forma para que esto realmente sea competitivo. Yo creo que en las negociaciones se está partiendo un poquitito que el precio de mandioca puede ir subiendo para finales del año y ahí en forma por sí sola prácticamente se iba a solucionar el problema. Y la tendencia es esa, Hams. ¿Se puede hablar de alguna suba en ese tiempo o es relativo? Es casi imposible poder asegurar o estimar esa proyección hacia arriba de los precios. Es prematuro decir que los precios de mandioca van a subir para fin de año. Se debe tener bien claro que el precio por encima de 300 guaraníes o alrededor de 300 guaraníes es un precio que se paga a nivel mundial. En los grandes productores de almidón de mandioca como Tailandia, Vietnam, Camboya pagan este precio, a estos niveles están ellos. Por eso yo creo que acá lastimosamente se empezó a politizar el tema y cuando esto se politiza ya casi no tiene fin. Por esto yo creo que se tiene que intentar volver otra vez a los cauces normales en todo sentido. Y en el mejor de los casos, y esto depende mucho del Brasil, porque el contrabando de la mandioca del Paraguay al Brasil sigue. Esto significa que Brasil define nuestro precio de la mandioca, claro, independiente al mercado. Y si en Brasil va a subir para fin de año, va a subir también un poquitito la mandioca acá, pero si la economía en Brasil no mejora para fin de año, va a ser muy difícil. Otra cosa que nos podría ayudar es que los precios del maíz a nivel mundial están subiendo un poquitito, significa que el almidón de maíz también suba y ahí tenemos esperanza que el precio de la mandioca suba también. Brasil es el que define prácticamente la cuestión de precios. Hoy lastimosamente sí, porque hace 2-3 años que empezó el fuerte contrabando de la mandioca del Paraguay al Brasil y hay contundentes pruebas de esto. Ellos definen nuestro precio y en cierta medida también el precio de la fécula de Tailandia. Pero si acá el precio de la mandioca está muy bajo, baja también en Paraguay y si en Brasil sube, sube también. Y en cuanto a principales mercados, Hams, la tendencia sigue siendo Brasil, ¿no? El que se ubica en los primeros lugares. ¿Hay posibilidad de abrir nuevos mercados? ¿Hay capacidad para hacerlo? Yo creo que sí. Ahora, Brasil, y esto es lo lamentable, Brasil durante los últimos 2 años no ha importado fécula de mandioca de Paraguay.
Ellos ahí han organizado la ida de la mandioca de Paraguay al Brasil, hacen trabajar sus plantas, significa que son más rentables que nosotros porque trabajan durante el año. Y en el peor de los casos, si les falta fécula y no tenemos más mandioca, ahí sí compra nuestra fécula, que no ha pasado durante los últimos 2 años. Por eso nosotros nos hemos concentrado en otros mercados de la región, donde la mayoría exporta hoy, como Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile. Y últimamente se han exportado grandes volúmenes también a Colombia. Y Codipsa específicamente está aumentando durante las últimas semanas otra vez sus volúmenes de exportación a Estados Unidos y estamos buscando también nuevos mercados como países europeos y también africanos. Ya, Unión Europea. La Unión Europea es una opción para nosotros a mediano y largo plazo. Sí, ¿no? Porque me parece que las relaciones al menos están avanzadas. Hay noticias bastante importantes en materia de los bloques, Mercosur y también la Unión Europea. Entonces me parece que es una gran oportunidad para que el sector, para que el rubro pueda ingresar indudablemente a un mercado que puede llegar a ser auspicioso. Así mismo es. Nosotros tenemos mucha expectativa que este acuerdo que se firmó la semana pasada tenga un impacto positivo en nuestro rubro. Ya, entonces, para ir resumiendo, Hams, están trabajando todas las plantas, hay un acuerdo, hasta septiembre al menos uno puede saber que van a estar trabajando con normalidad, luego de septiembre no se sabe. Y el otro tema es que como la economía brasilera, argentina están muy mal, hay una lucha de precios en Bolivia. Por otro lado, también la venta durante este año fue muy difícil y puede hacer que después de septiembre de repente ni hay necesidad de seguir produciendo porque no hay mercado. De esta forma nosotros vamos a intentar de seguir produciendo y esperemos que los productores también acompañan o el grupo de fleteros que cerraron las plantas acompañen estos acuerdos porque hay una realidad, hay una gran falta de liquidez de recursos financieros en el interior. La gente, los productores de mandioca como otros pequeños productores están sufriendo mucho porque no hay dinero en el interior. Por eso es muy importante que las plantas y toda la industria, por ende, siga trabajando para que se pueda inyectar recursos financieros a esos grupos más necesitados. ¿Llegaste a mencionar que se puede dejar de producir al no tener mercados? Al no tener mercados y al no poder abastecer a los clientes en los mercados internacionales en forma constante, perdemos los contratos, así de fácil. Al no cumplir, claro, al no cumplir con el contrato indirectamente eso se termina, ¿no? Pero al punto de terminar la producción. Y eso va a depender directamente de los productores que son finalmente los que hacen. Posteriormente están ustedes que canalizan eso y entonces la cuestión ahora es el momento de seguir trabajando con ellos, que las aguas están calmas, como se dice, ¿no? Estas personas que están politizando el rubro de la mandioca, que cierran las plantas, no se están imaginando el impacto negativo que trae estas medidas de fuerza. Porque si no podemos producir en forma constante, no podemos proveer a los clientes afuera en forma constante, perdemos los contratos y por ende no podemos producir y por ende no entra plata en el interior. Ya, el Estado debería también intervenir en esta cuestión, Hans, para que no suceda eso, para que no se deje de producir. Entre todos tenemos que apoyarnos, pero yo creo que el Estado nos tiene que garantizar un acceso libre a las plantas para que se pueda trabajar con la gente que quiere, porque la gran mayoría de los productores quieren entregar. Es un grupito pequeño que estaba haciendo problemas en los accesos y que lastimosamente nos llevó a esto, lo que estuvimos pasando 2-3 meses con cierre de 2 plantas. ¿Te gustaría agregar algo más al respecto, Hans? No, muy agradecido por el espacio y ojalá que todos juntos podemos llevar este rubro de la mandioca hacia adelante porque hasta hoy seguimos siendo el mayor exportador de fécula de mandioca en América como país y yo creo que es un gran potencial donde podemos seguir creciendo mucho todavía con un modelo donde nosotros partimos de que nosotros damos un valor agregado a una materia prima que nosotros sabemos producir, la mandioca. Sacamos esto, el 70-80% de la producción se exporta,
vienen divisas de vuelta y estas divisas corren directamente otra vez a los pequeños productores y yo creo que es un círculo muy interesante para bien del país. Bueno, excelente. Gracias, Hans. Muchísimas gracias.